Hola, soy Juanfer Campos y hoy quiero platicar sobre una herramienta que seguramente podrá ser de mucha utilidad para conocernos a nosotros mismos y también conocer a los demás. Y se trata de la prueba DISC, así que bienvenido. El deseo por conocer el comportamiento humano surge desde hace muchísimo tiempo. Se atribuye a Hipócrates como uno de los primeros que lograron tener una claridad sobre la forma en cómo el ser humano se comporta. Hipócrates, el padre de la medicina, con la tecnología, con la información, con la ciencia que tenía en aquel entonces, logra una aproximación muy buena. Hipócrates lo que dice es de alguna manera bastante lógico en cuanto a su profesión como médico. Y él atribuyó el comportamiento a los fluidos que nuestro organismo trabaja. Inicialmente dijo aquellas personas cuyo torrente sanguíneo tienen cierto tipo de comportamiento y observó ciertas cualidades en ellos, pues a ellos los denominó los sanguíneos. A las otras personas que se dio cuenta dijo, no es la sangre, sino que es la bilis la que genera una influencia muy fuerte en ellos, a ellos les llamó coléricos. Y lo mismo hizo con los flemáticos y con los melancólicos. Pasaron muchos años, porque fue hasta en la década de 1940 en que el psicólogo Carl Jung indica que el comportamiento humano no viene determinado por los fluidos de nuestro organismo, sino viene determinado por la forma en cómo nuestro cerebro está configurado a través de los 4 cuadrantes. Hace ver también que el comportamiento no puede categorizarse en decir que una persona es 100% uno, sino que en la mezcla que nuestro cerebro tiene surge una forma de comportarnos distinta, diferente, y eso es la magia del ser humano. Eso es parte de las características que nosotros como seres humanos poseemos, que somos diferentes, somos distintos. Así que Jung es la primera persona a la que se le atribuye esta asignación, y a través de los estudios de Jung empiezan a surgir diferentes pruebas que buscan y permiten de alguna manera tener una respuesta a cuál es la forma en cómo nosotros nos comportamos. De ahí es donde surgen pruebas como Benzinger, como ADEPT y como el DISC, que es la que estamos analizando el día de hoy. Sus principios en general son los mismos y por eso vamos a utilizar esta herramienta como la base para poder hablar de estos 4 comportamientos. Una de las formas más simples que yo tengo para poder comprender el concepto de la dominancia cerebral es imaginarme que tengo a 4 personas que están colocadas formando un cuadrado. Cada una de las personas es de diferente estatura y en el centro yo voy a lanzar una pelota. ¿Quién es el que más probabilidades tiene de agarrar esa pelota? Sí, seguramente la persona más alta. Lo mismo sucede con la dominancia cerebral. Cuando un estímulo viene a nuestra vida, aquella área de nuestro cerebro que es la dominante, es decir, la más alta, es la primera que por lo general va a tener la oportunidad de procesar ese estímulo, analizarlo, luego repartirlo en el resto del cerebro para que nosotros podamos reaccionar de alguna manera. Hago el énfasis en que es generalmente, porque dependiendo algunas situaciones y circunstancias particulares, es posible que no sea nuestro lado dominante el que tome o capture en primera instancia ese estímulo, sino que sea alguna otra área. El lenguaje dominante es aquel que tiene su preferencia en el lado izquierdo y en la parte frontal de nuestro cerebro. Estas personas son muy determinadas, con mucha fuerza para hacer que las cosas pasen. Por momentos pueden parecer fríos en cuanto a su forma de ser con las relaciones. Son aquellas personas que van a tener preguntas como ¿para qué nos va a servir? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Porque mucho de lo que ellos están haciendo es enfocarse en objetivos que tienen en el largo plazo y que los mueven a las acciones para poder alcanzar dichos objetivos. Por su parte, los influyentes son aquellas personas que tienen su preferencia en el lado derecho, en la parte frontal de nuestro cerebro. Estas personas son personas que les gusta argumentar mucho, cuidan mucho su imagen y el caerle bien a las personas. Generan su influencia a través de los argumentos, son de muchas ideas, son personas
por momentos muy creativas, pero también eso hace que sean dispersos y den la apariencia de ser bastante desordenados, por lo que necesitan cierta estructura para poder funcionar y para poder convivir adecuadamente con el resto de las personas. Este tipo de personas, una de las preguntas que hacen frecuentemente es: ¿cómo puedo causar un impacto en los demás? ¿Cómo puedo generar una influencia positiva en aquellas personas? ¿Cómo le puedo caer bien a la gente? Así que los influyentes son ese tipo de personas que van a buscar guiar y liderar a las personas a través de las relaciones, a través de la comunicación y de sus argumentos. Los del tipo social, como su nombre lo indica, están enfocados en las relaciones. Ellos tienen su preferencia o dominancia cerebral en el lado basal, es decir, en la parte posterior o de abajo de nuestro cerebro y del lado derecho. Ellos están muy enfocados en la parte de atender a cada una de las personas. Si el influyente le gustan los grupos, esta persona está muy enfocada en el uno a uno. Es una extraordinaria persona para poder escuchar, recordando que la escucha no tiene que ver con lo que oímos, sino que con todo lo que entra a nuestro ser y que nos sirve como alimentación para poder tomar decisiones. Son personas que se conectan fácilmente con otras personas, generan una empatía de manera natural y son muy aprensivos y tienen que tener mucho cuidado en eso. Están muy enfocados en el cierre de los ciclos, enfocados en terminar una tarea, y eso hace que sean muy confiables al momento de asignarles una asignación, porque sabemos que aquello que empieza lo va a terminar. El lenguaje concreto es el más ordenado y estructurado de los cuatro. Ellos tienen su dominancia en el lado basal posterior de abajo de nuestro cerebro, del lado izquierdo. Son muy enfocados en las reglas, en las normas. Ellos necesitan procedimientos y le gustan hacer procedimientos para hacer que las cosas funcionen. Por momentos pueden ser muy detallistas y caer en el perfeccionismo, por lo que en algunos instantes pueden llegar a desgastar al resto de las personas. Son personas muy comprometidas, muy fieles en los procesos y en los compromisos que ellos adquieren. Así que son personas que se van a enfocar siempre en hacer las cosas con excelencia, fijándose hasta en el último detalle. Cada uno de estos lenguajes nos va a hacer comportarnos de manera distinta, y cada uno de ellos va a reaccionar de una manera muy diferente, porque hay ciertos rasgos que cada uno va a manejar de una manera diferente. Por ejemplo, el ritmo del dominante es muy rápido, es muy acelerado. Él busca que las cosas se hagan pronto, de manera acelerada, y que las cosas puedan solucionarse de manera muy rápida. Por su lado, el influyente es muy espontáneo, es aquel que surge en el momento, la idea, el impulso de querer hacer las cosas. Por el lado del social, es una persona que necesita procesos, necesita hacer las cosas de una manera lenta, sistemática, y en algunos instantes va a necesitar de mucha paciencia de los demás para poder ejecutar sus tareas. Mientras que por el lado del concreto, él necesita un orden, él necesita una estructura, paso a paso, el que nosotros podamos llegar a realizar las cosas. Cada uno de nosotros nos vamos a comportar de una manera diferente, y por eso en algunos instantes es que nos cuesta mucho congeniar. En eso radica la importancia de conocernos a nosotros mismos, de identificar cuál es nuestro rasgo dominante, pero también estar atento y ser un buen lector de las personas que nos rodean para poder identificar cuál es el rasgo dominante que ellos puedan llegar a tener. ¿Para qué? Para convertirnos en un buen intérprete del lenguaje primordial que ellos hablan, y que de esa manera nosotros podamos solidificar nuestras relaciones y con ello poder alcanzar mejores resultados. Muy bien, espero haber sumado en algo a este proceso en el que te encuentras de conocerte a ti mismo, conocer a los demás, y que puedas seguir siendo un buen observador de tu propio comportamiento, del comportamiento de los demás, para que esto pueda llevarte a poder tener relaciones significativas que te acerquen cada vez más a los objetivos que estás persiguiendo. Recuerda, conocerse es la clave, porque todo se trata de comunicar.